Ya superados problemas técnicos, muy buenos días, querida audiencia, muy buenos días, Jimenita, en Muy nuestra, buenos días. en nuestra cita mensual. ¿No? ¿Cuál mensual? Semanal. Semanal, semanal. Una cita semanal en finanzas personales aquí con nuestra experta Jimena Palacio. Jimena, muy buenos días. Muy buenos días, André, ¿cómo está? Muy buenos días a todos. Teníamos problemas técnicos, casi no lo logramos, Ave pero María, ya. pero la tecnología no puede con nosotras y no puede con nuestro encuentro semanal en finanzas personales. Y el tema de hoy, así de sencillito, ¿qué es el ADN financiero, Jimenita? Porque sí, ese término también está de moda, pero a mí sí me tienen las nubes con ese tema. Bueno, el ADN, bueno, ya sabemos que es como la esencia, como el componente de cada partícula del ser humano, de los animales, de las plantas, todo. Entonces aquí vamos a ver esa partícula más mínima, como de donde se compone esa parte financiera. Entonces a veces creemos que lo financiero es, bueno, salen los productos, obviamente, instrumentos financieros, los créditos, todo, y se masifica. Pero nosotros debemos ser muy conscientes y debemos trabajar ese ADN financiero. ¿En qué sentido, André? En que cada ser es independiente, somos como la huella dactilar, entonces tu vida es totalmente diferente a la mía, así seamos de la misma edad, tengamos los mismos hijos de la misma edad, seamos casadas o separadas, pero tenemos comportamientos y hábitos diferentes de consumo, tenemos, digamos, expectativas de vida, metas que queremos para nosotros muy diferentes. Entonces, partiendo de eso, o sea, no debemos generalizar, es que todos podemos hacer esta inversión o todos podemos, no sé, tener el crédito de esta manera. Entonces, pues tenemos ingresos diferentes. Bueno, definitivamente somos diferentes, como la huella dactilar, todos tenemos un componente diferente. Y partiendo de eso, entonces empezamos como a analizar desde cuántos años tenemos, ¿y por qué la edad? Porque no es lo mismo la estructura financiera para una persona que tenga, y lo hemos hablado en algún momento, una persona que tenga 19 años, 30, 50, 60 o 70, y eso uno diría es obvio, pues eso es lo lógico. No, pero porque hay personas que a los 20 tienen hijos, a los 20 realmente no tienen nada y simplemente están viviendo la vida, otras personas que a los 50 no tienen hijos y no se han casado, otros que están ya con nietos y están separados. O sea, cada ser es un universo financiero independiente. Entonces, primero la edad, porque partiendo de allí sabemos qué expectativa tenemos frente al retiro, qué expectativa tenemos en metas como estudiar, viajar, o sea, tantas cosas que se presentan allí. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer estos ahorros en tema de retiro? No es un secreto, no solamente para Colombia, sino a nivel de Latinoamérica. No, yo diría que a nivel, digamos, de países que no sean sólidos financieramente, no solamente tercermundistas como se llama, o en vía de progreso, sino pues tal vez, no sé, un Estados Unidos, una Alemania, tal vez serían unos países que están sólidos en la parte pensional, pero el resto tenemos un desbalance allí. Y desbalance es ¿por qué? Por un tema social, porque antes las familias eran más grandes, ahora las familias son más pequeñas o no tienen hijos, tienen el perro y el gato. Ahora la parte laboral no es estos empleos que duran años y años y años y son 20, 30 años trabajando en la misma compañía. Ahora el tema ha cambiado muchísimo, ya es por contrato, por horas, bueno, de unas condiciones muy diferentes, que eso hace que obviamente se vea reflejado en esa parte de retiro. Entonces, una persona que tiene 20 años, ojalá uno a los 20, a los 15 años tuviera una conciencia financiera, estaríamos todos ricos, pero creo que a veces, o a veces no, eso a veces, o en el colegio no nos permiten, o en el estudio cuando estamos, no nos enseñan esa parte y aprendemos a punto de golpes en la vida. Ni siquiera personas estructuradas profesionalmente, que uno diría, saben, trabajan muy bien para su empresa, pero para sus finanzas personales a veces no, generalmente un porcentaje muy alto no lo manejan de manera adecuada. Se van mucho al ahorro, pero les da miedo invertir, o invierten o gastan mucho. Entonces es más fácil gastar que hacer inversiones, porque les da miedo invertir, pero les parece facilísimo gastar y quedarse sin el dinero. Y uno le dice, bueno, ¿y por qué no inviertes? No, es que me da miedo. Y no te da miedo ese mismo dinero gastártelo y que ni siquiera te va a regresar. Entonces hay como una incoherencia, pero eso básicamente es por tema de educación y de conceptos que nos han, pues, o que traemos desde la infancia, que nos han enseñado nuestros padres o nuestro entorno como tal. Ya entendimos que es la esencia financiera. Uh -huh. Bueno,
Y ese ADN lo podemos reformar, lo podemos modificar, lo podemos estructurar, pues para que no nos sigamos dando esos golpes en la vida tan fuertes en la energía del dinero. Definitivamente. Entonces ahí hacemos ese autoanálisis, entonces vamos de la edad, vamos si somos mujeres o hombres, porque tenemos unas condiciones diferentes. Pues yo soy partidaria que tenemos las mismas capacidades, pero sí tenemos un contexto de vida diferente, perdón, donde el retiro tiene edades diferentes, donde la oferta laboral para las mujeres, sobre todo digamos aquí en Colombia, así sea similar los cargos, se tiene, no, y digamos que se está mirando también a nivel internacional cómo romper ese techo de cristal a nivel de mujeres, donde en misma preparación, mismo cargo, pero la mujer está por debajo. Salario, sí. En el salario. Entonces, y eso es lo que llaman el techo de cristal, lo que las mujeres tanto hemos venido trabajando de, porque si yo tengo las mismas capacidades, quizá puedo tener hasta preparación superior a la otra persona, pero por el hecho de tener, ser mujer y no hombre, entonces voy a ganar menos. Eso ha sido pues como una lucha que la estamos dando todavía y que en muchos países ya se viene logrando y se viene equilibrando a nivel gubernamental, a nivel de empresas, hay un balance ya más no tan 70, 30, 80, 20, 20% mujeres y 80 hombres, sino más llevándolo a 60, 40, y la idea es un 50-50, o sea, ser muy equitativo. Entonces, hasta también en eso debemos fijarnos. ¿Cómo está nuestro endeudamiento? Es la radiografía realmente de nuestras finanzas. Entonces, nuestro endeudamiento, qué costos financieros tienen nuestras deudas, tarjetas de crédito, cuánto cuesta cada tarjeta, cuánto cuesta cada instrumento financiero que yo tengo en cuanto a pasivos, en cuanto a los créditos. Me refiero a que a ti te entregan, André, te dicen, sí, señora Andrea, usted es muy buena paga, usted es muy buena cliente, entonces le vamos a entregar un portafolio. En el portafolio te entregan 1, 2, 3 tarjetas, te entregan un crédito rotativo y te aceptan un crédito de libre inversión, pero fijo. El crédito rotativo funciona muy similar a la tarjeta de crédito. Créditos rotativos y tarjetas de crédito tienen los intereses más altos. Entonces, pero adicional, te cobran una cuota de manejo. Entonces, te dicen, el primer año no tienes cuota de manejo, señora Andrea, porque usted es muy buena cliente, entonces nosotros le vamos a dar la cuota de manejo absolutamente gratis. Entonces, al año se va así. Cuando menos piensas, tienes cuota en las tarjetas, en cada una, de un valor, y entre más alto sea el monto que tú tengas de cupo, perdón, más alto es la cuota de manejo. El crédito rotativo igual. No solamente mirar eso, porque ahí se va un dinero importante, pero adicional mirar cuáles son las tasas que manejan esos créditos. A veces cuando son los primeros portafolios que nos entregan, las primeras tarjetas, uy, gracias, qué delicia, y uno ni mira las tasas, uno dice, no, me dieron tarjeta, qué emoción, pero eso puede llegar a ser una trampa en contra nuestra, si no le damos un manejo. Entonces, unas tasas altas, unas cuotas de manejo importantes, que obviamente aporrean el bolsillo, aporrean nuestro presupuesto. Así tengas mucho dinero, Andrea, así las personas tengan mucho dinero, no importa, necesitamos cuidar el centavo, siempre lo hemos dicho, cuidar el detalle para que los pesos se cuiden solos. Y error están cayendo muchos, pero muchos jóvenes. Ya a los 21 años con 3 tarjetas, estoy hecho en la vida. Te me fuiste en el audio, André. No te estoy escuchando. Nada. A ver, a ver, a ver. Si me escuchas, ok. Entonces, estábamos hablando, querida audiencia, que los jóvenes son los que están en este momento pasando que a los 21 años tienen la gran alegría de que tengo 3 tarjetas súper y estoy hecho aquí el chicanero de la playa, y a los 28 tienen un hueco financiero terrible. Y que no saben cómo manejarlo, no saben, sino ahora sí tocó trabajar para pagar. ¿Y en qué se fue? En bolitas.
Entonces, ¿cómo se puede, cómo le podemos decir a los jóvenes, oiga, tengan cuidado, porque es de eso tan bueno no dan tanto? Mira que, ¿qué sucede en las universidades? Les entregan tarjetas de crédito, que es lo que tú estás diciendo, no les enseñan a invertir. Es increíble, tengan dinero, tengan mucho dinero, pero no les dicen ni siquiera cómo manejarlo, no les dicen ni siquiera cómo debería utilizar esa tarjeta adecuadamente para potencializar un emprendimiento o algo que realmente les genere dinero, pero adicional no les enseñan cómo invertir. Entonces, ahí lo que les interesa a los bancos en ese momento es consuma, consuma y páguenme intereses por esto. Entonces, ya partiendo de eso otro que decimos de cómo están nuestros pasivos, nuestros costos financieros, nuestras cuotas de manejo, vamos ya a la parte de, tenemos hijos, de qué edades, porque no es lo mismo el hijo cuando está pequeño para el tema de la universidad, de poder ir generando un ahorro a cuando yo ya los tengo más grandes, que ya el tiempo ya se me hizo tarde y muchas personas me podrían decir es que a mí no me alcanza el dinero para ahorrar para la universidad. Yo les digo algo, nada más delicado que cuando uno lo agarra el tema de universidad y el hijo quiere estudiar algo y que uno de pronto no pueda darle porque no tengo el dinero, pero si yo preveo, aunque sea de a poquito, que tenga aunque sea un fondito pequeño para eso, pues tengo un avance y que mi hijo también o mi hija permita generarse una beca allí o alguna cosa que siga avanzando. Yo no digo que el tema de estudios superiores garanticen el éxito ni el dinero, pero es una herramienta que nosotros como papás, como esa herencia que le podemos dejar a los hijos, como esas alitas para que vuelen, más allá de que sea para que tengan mucho dinero, para que tengan éxito, porque eso ya depende de cada uno, pero es importante ir haciendo ese ahorrito y generando para esa universidad de los hijos. Entonces, no es lo mismo cuando están grandes que ya no pude hacer nada o cuando ya están pequeñitos que yo puedo ir generando ese ahorro. Bueno, ahí ya toca de verdad ser juicioso, no hacernos trampa. El ADN financiero no se maneja, el mío no se maneja con respecto a la actuación de Jimena. Cada quien tiene su actuación, pero también esto es importante decirle a las próximas generaciones, a nuestros hijos, sobrinos, hombre, ahorremos y ahorremos no es para el jean solamente, no es para la camiseta de moda, no es para el videojuego de moda, sino también, así como tenemos metas a corto plazo, las metas a largo plazo. Por ahí podríamos empezar a decirle a ese ADN financiero que por lo regular en todas las personas es como medio recochero porque, ay, qué rico, gastemos. La cuestión es que después hay que responder. Uh -huh. Así es, mira que te lo comentaba hace un momento, o caso real, o sea, me dicen, es que para mí es más fácil gastar que invertir, o sea, les da pánico invertir, es una persona que es cercana, es que me da pánico invertir, pero al momento de gastar no importa, entonces si hay que gastar, el día que hay que gastar se gasta, ese es el dicho, pero no, o sea, ¿por qué te da miedo invertir y no te da miedo gastar cuando el dinero no vuelve? Entonces ahí empezamos ese fondo de largo plazo, que es ese ahorro a largo plazo que estás mencionando. Estamos hablando de universidad de hijos, estamos hablando de jubilación, nuestro retiro. Es importante también prever eso. No vamos a ser jóvenes toda la vida. En algún momento vamos, la Jimena viejita, la Andrea viejita. La Andrea, hace poquito le escuchaba yo a alguien, cuando seamos abuelitos, que seamos abuelitos ricos. Entonces, que podamos tener que seamos abuelitas ricas, que podamos darle gusto a los nietos, pero adicional podamos tener más allá de tener mucho dinero, es tener ese soporte económico nosotros y no depender de nadie, ¿cierto? Habilidad. Exacto. Entonces, el fondo de largo plazo, un fondo muy de corto plazo que nos permita vivir si alguna situación se presenta, como lo que nos ha sucedido, nos sucedió el año pasado, nos permita vivir 1, 2, 3 meses y no tener todo invertido, no sé, en una propiedad. Entonces, no, es que eso me da, no, eso me da, y si te desocupan la propiedad y si te sacan del empleo, es que tú puedas tener 3 meses, 4 meses, ojalá 6 meses sería como lo mínimo para tener como que tú te puedas mover, o sea, que no pases necesidades. Obviamente en un momento de crisis, ¿qué se hace? Se recoge los gastos a lo mínimo, pero que te permita no aguantar hambre, pues poder pagar los servicios, o sea, poder seguir viviendo con el mínimo vital, ¿sí? Y un ahorro de mediano plazo
donde te permite proyectarte, que hablábamos hace 8 días de las vacaciones, proyectarte si quieres comprarte una moto, un carro, una cuota inicial de un apartamento, algo así a mediano plazo. Entonces necesitamos ser muy juiciosos en esos tres fondos. En el de largo plazo quizá un valor más pequeño de ahorro, en el corto plazo tener ese colchón y en el mediano plazo pues ir moviéndonos, pero es importante meter ese ahorro dentro del presupuesto, independiente de que ganemos mucho o poquito. Sí, bueno, muy, de verdad que eso da tutico, pero pues también tenemos que ser conscientes que más sustico da el que se gaste porque el dinero gastado ahí quedará, o sea, nunca se va a recuperar. Pero en Exacto. cuanto a las inversiones, estamos en Colombia en una situación en donde sí tenemos que buscar otras fuentes de financiación, porque no solamente es el trabajo, como tú lo dices, Jimena, ya no son esos trabajos de término indefinido, sino por obra y labor. Como Sí. puede durar 10 meses, puede durar 3 meses, así la persona sea muy buena venga, por prestación de servicios, la misma cuestión. Entonces, ¿cómo decirle a la gente, invierta en algo? Sí, se sabe que toda inversión tiene un porcentaje de riesgo, pero como para comenzar a hacer la dinámica, para empezar a conocer ese mundo de las inversiones, ¿cómo se puede comenzar? Mira, ahí yo tengo un fondo, pues a nivel personal, aquí en Colombia, en una firma comisionista, y me llegó antier tal vez, una publicidad que me pareció bien simpática, donde decía, inviertan acciones desde 100.000 pesos en un fondo de acciones. Entonces, estamos hablando de que, pues, no es mucho, pero pues tampoco es poquito, pero es una manera de ir perdiendo el miedo. Entonces, imagínate, 100.000 pesos y poder ir, no, es que eso no renta nada, es que perdí. Ven, es que las acciones tienen unas subidas, tienen unas bajadas y no puedes ver una inversión, o personalmente, pues es mi recomendación, una inversión no es para llenarme de dinero de la noche a la mañana. O sea, una inversión no es una A pirámide, una largo inversión plazo. es de mediano, largo plazo, mediano es mediano, más largo plazo, o sea, miremos ese, entonces, es que eso me generó 5.000 pesos en un año, eso me generó, eso es muy poquito, ven, si tú quieres generar más, entonces monta una empresa y empieza a trabajar y cuánto tienes que trabajar para eso y a ver cuánto te genera utilidad. Entonces, no llevemos ese rendimiento como es que es muy poquito, no, o sea, aparte estás trabajando, aparte estás haciendo otras cosas, pero perderle el miedo a la inversión es lo primero, empezar a conocer. Entonces a mí yo dije, ve qué bonito ese ejercicio podría ser con un fondo de 100.000 pesos en acciones y empezar a perderle el miedo como a eso. También hay inversiones internacionales que uno puede desde $100 también mensuales hacer ese ahorro de mediano o largo plazo. Entonces uno empieza como a meterse allí y va encontrando que hay unas opciones importantes. Yo no soy muy amiga del CDT, de los títulos a término en un banco, pero son claros que se sirven para una función específica, que es cuando yo tengo que hacer un pago en una determinada fecha y no me puedo permitir tener unas variaciones de pérdida en un momento dado. Entonces, unas acciones me pueden generar dinero, pero en ese momento que tenga que hacer el pago, quizá no esté en las mejores condiciones y entonces voy a perder plata. Entonces, para mí el CDT sería una opción solamente para pagos a unas fechas determinadas. Están los fondos de inversión en las firmas comisionistas de bolsa, están los fondos en las fiduciarias, también a nivel local, cualquier banco que tú vayas, bancos muy comerciales aquí en Colombia, pues tienen fiduciaria donde puedes invertir desde montos muy pequeños. Entonces, empezar a hacer, pero ¿qué es lo que nos mata? Que en redes sociales todo el tiempo te están bombardeando. Yo con todo el respeto que me merecen las personas que invierten en criptomonedas y en Forex y en eso, porque más allá que yo no lo veo como una inversión, realmente yo lo veo como una especulación. Es como ir a jugar al casino. Listo, le apuesto 100 al 5 negro y entonces a la ruleta y si gané bien y si no, pues perdí. O sea, yo lo veo más como desde ese punto de vista inversión, ya es en instrumentos financieros que tienen un soporte de empresas debajo, o sea, cuando tú compras acciones estás comprando de empresas sólidas, cuando estás comprando bonos son endeudamientos. Ahora vi una noticia que salió, que la debo como investigar, que me pareció chévere, que las empresas que entraron en insolvencia
pueden sacar bonos de riesgo. Tengo que entrar a indagar, porque ahora antes de entrar me entró la noticia y yo ve qué interesante poder entrar a mirar eso. Entonces los bonos también son endeudamientos donde el inversionista puede entrar a comprar a una tasa fija. Entonces, bueno, digamos que es un mundo, un panorama grande Uy, sí. que hay que Esto es entrar a un mirar. océano y no solamente playita, es un océano profundo. Entonces, por eso te decía, bueno, ¿y cómo se puede? Porque todo el mundo voy a invertir, pero también hay que tener en cuenta lo que dice nuestra experta Jimena, es muy importante tener en cuenta que toda la información que nos llega muchas veces es especulación. De eso tan bueno no dan tanto, dicen las Las abuelas. abuelas. Sí, entonces siempre nos han hablado del mundo Forex, por ejemplo, que mejor dicho, son todos millonarios. Y pues eso de verdad es un casino. Hay días que se gana, hay días que se pierde, hay días y que no es como tan así, no es de que yo entregue la plata y ya, chao. Me olvidé de ella, vengo en 5 años a ver cuánto tengo, porque también eso es una dinámica que requiere de tiempo, requiere de conocimiento. Entonces no es como tan así, pero sí comenzar a mirar en el mercado entre los bancos que tenemos a nivel nacional, fiduciarias. Esa es la Fiduciarias. palabra clave para ir a comenzar a hacer una inversión. Exacto. También otra de las cosas que las personas invierten es en apartamentos en planos. He visto muchos casos, siempre que se vaya a invertir en apartamentos en planos debes tener una fiduciaria, debe aparecer fiduciaria allí en el aviso. Porque, ¿qué hace una fiduciaria? Una fiduciaria es un ente que es financiero, es una entidad financiera que está es aliada o es, digamos, como el mismo grupo de las empresas de bancos. Entonces, la fiduciaria simplemente te guarda el dinero, o sea, te protege el dinero, es como lo que busca la fiduciaria. Entonces, cuando se está haciendo una inversión en una constructora que está haciendo está vendiendo en planos, cuando está en la fiduciaria, entonces tú vas entrando el dinero a la fiduciaria, no le entregan el dinero al constructor. Cuando hay punto de equilibrio ya de ventas, o sea, que el constructor sí va a vender el proyecto y que sí va a salir adelante, le desembolsan el dinero de los clientes. Pero también que me he encontrado, que muchas veces escucho, es que la constructora tal no me respondió, es que la constructora tal me dijo que no, que me devolvía la plata, pero resulta que me devuelve la plata 100 pesos y lo está vendiendo a 300 pesos, pues digamos en el mercado, pues como para dar un ejemplo así. Entonces, también allí poner mucho cuidado el prestigio de la constructora, que tenga una fiduciaria, también eso es importante, pues allí. Fiduciaria, los fondos de las firmas comisionistas, evaluar mucho si tú quieres invertir, pues, o poner dinero en Forex o en criptomonedas o en eso, ponlo, pero que sea un porcentaje que tú puedas botar a la basura y eso no te afecte tu patrimonio ni te vaya a dañar tus finanzas. O sea, como cuando una persona va al casino, que si perdió, perdió, y si ganó, qué bien, pero que tú puedas botar ese dinero a la basura y que eso no te afecte. Entonces, esa es mi recomendación. Y mi recomendación también es cuando vayas a hacer una inversión, apóyate en alguien que sepa, en un asesor financiero. Entonces, no te apoyes en el vecino, no te apoyes en el hermano, es que yo invertí aquí, me fue bien. Listo, ¿con quién invertiste? Pásame el contacto de la persona que te asesoró y yo hablo con esa persona porque mis condiciones son diferentes a las tuyas, a las de mi amigo, a las de mi hermano, a las de mis hijos, son diferentes. Entonces, allí también debemos ser muy juiciosos en ese tema de inversiones. Por eso existen perfiles, André. Existe perfil conservador, existe el perfil medio y existe el perfil agresivo. Entonces, el perfil conservador es donde estás en un punto de tu edad donde no puedes permitirte perder, donde tú como tal necesitas una rentabilidad fija pero al ser fija, segura, pues va a ser muy pequeña. Cuando tú estás a cierta edad, de pronto un poco más joven, si ser muy joven, y te puedes permitir perder un poco, pero con un crecimiento, con una posibilidad de crecer más alto, entonces ahí estás enfocada en un perfil medio, o cuando tú estás muy joven o simplemente le apuestas al todo por el todo para ganar un perfil más agresivo. Entonces, ¿en qué consisten ese tipo de perfiles? Por eso es que conocemos el ADN y volvemos al tema del día, el ADN financiero, porque yo debo conocerme también que debo saber hasta dónde llega mi posibilidad o hasta dónde estiro mi parte como emocional financiera, hasta dónde me aguanta
como mi estrés financiero frente a una inversión. Entonces, cuando tú eres agresivo en tu perfil de riesgo, perfil de riesgo me refiero hasta dónde aguantas financieramente una inversión, entonces te vas con acciones que tengan una posibilidad de crecimiento muy grande, o sea, la puedes sacar del estadio, pero pues puedes también devolverte en el mercado de manera importante. Conservador es la mezcla de renta fija con acciones, entonces podemos estar hablando de un 30-70 acciones, 30 renta fija, o si yo soy más bien entre en medio, pero tirando más a conservador, entonces me voy a ir un 60 renta fija y un 40 acciones. Y si yo soy un perfil muy, muy conservador, me voy todo renta fija. Cuando ya estamos en la parte del retiro, cuando ya estabilizamos, ya conseguimos el recurso necesario pues para vivir y para estar estable, cuando dicen es que vivimos de la renta, es cuando una persona se estabiliza en un tema de renta fija, o sea, que me siga rentando, que no me coma el capital o que coma un pedacito de capital, pero que me permita vivir estable sin unos altos y sin unos bajos. Entonces, yo personalmente soy entre conservadora y media, yo no soy de perfil agresivo, yo no asumo los riesgos o sea, aunque soy arriesgada, no asumo los riesgos tan altos en el tema de inversiones, entonces también en eso debemos entrar a mirar. Y eso aplica para las casas, para los carros, para los negocios, para todo, conocernos muy bien y saber hasta dónde podemos llegar financieramente, André. Uy, Dios santísimo, ya me dio, ya como que dije, ¿cómo así? Bueno, estamos todas unas bebés aquí en el tema financiero. Yo voy y digo, bueno, tengo que mirar las tasas, tengo que mirar eso. No miremos tanto, según entiendo de nuestra experta, no miremos tanto, no, es que esta me da rentabilidad del 100, pero entonces debe ser un perfil agresivo, o sea, 100 o cero. Le apuesta, dicen las abuelas, le apuesta al Colorado, 100 o cero. Entonces, cuando estamos comenzando en ese mundo, yo prefiero ganarme 5 pesitos, pero son fijos. Ahí sí, como dicen, mientras que le cojo confianza. Ya después, muy importante lo que dice nuestra experta, después si vamos a tener ese impulso de ser agresivos, que sea un dinero que no me vaya a desestabilizar, que sea un dinero, como dice nuestra experta, que podamos llevarlo a la basura y que no me va a pasar nada si no lo tengo. Entonces, ahí es a donde no pensemos en cuánto es la rentabilidad que allá esa, tal vez a donde estamos cometiendo el error. Uy, no, pero si esta me da es tasa del 100, del 160, del 200%, pero ¿a qué nivel? Entonces, sí, puede darte al 200 o puede darte al cero pollitos. Ese tipo de inversiones o tipo de programas de las que tú estás hablando es considerado ya un juego, o sea, es entrar a jugar, a especular al 100. Entonces, yo no digo que no se pueda llegar a dar con instrumentos financieros, pero sí se vuelve un riesgo más alto. Pero eso es lo que ofrecen. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mercado? ¿Por qué tantas personas caen y pierden dinero? Porque entran y miran esa publicidad, duplicas el dinero en 3 meses o en un mes o algo así, es como lo que, con un monto muy bajito, entonces las personas que hacen, pues si yo invierto, entonces bajito es que ni siquiera es bajito, $500, un ejemplo, o $100, es lo que dice la gente, o $1000, aparece en Facebook y en eso. Entonces dicen, no, pues es que yo entro y al mes realmente duplico el dinero, ¿cierto? Entonces yo qué les digo, si te duplico el dinero, saca tu capital que invertiste, invierte el que te ganaste. No, pero ¿qué sucede? La gente dice, no, pero si yo ya gané, pero si yo ya hice, pues meto más. Entonces empiezan a buscar platas hasta prestadas para hacer. Cuando ya pasa el tiempo, se van a dar cuenta que el mercado se les devolvió y perdió lo que habían ganado, lo que le prestaron y el capital que tenía. Entonces, allí hay que tener muchísima conciencia y desde la razón, ni siquiera desde la emoción, porque la emoción, pues, ay, no es que, entonces, claro, hacen cuentas alegres. Si yo gané esto, entonces, si yo meto 1 millón de pesos, un ejemplo, y me triplicó el dinero en un mes, mucha, yo con eso voy a poder vivir. Entonces, meto 1 millón y con eso vivo y de lo que trabajo. Entonces, y no es tan así. O sea, esos pajaritos de tantos colores no son los adecuados. Entonces, seamos responsables en eso. Si queremos jugar en ese tipo
de programas que hacen y eso, mete poquito dinero, algo que no te afecte en un momento dado de pérdida, André. Bueno, mirar que sí, efectivamente, a veces el destino, la suerte está de nuestro lado y nos puede dar esa rentabilidad, a veces, a veces. Y no sabemos si es para nosotros o no es para nosotros. Es definitivamente un sorteo. Entonces, arriesgar y arriesgar lo poquito, así de sencillo. Comencemos primero gateando para poder correr. Porque ese es el problema cuando a nosotros nos dicen, no, es que esto va a ganar y va a ganar y va a ganar, pero pues sí, se gana en ocasiones, pero también hay alto grado de que se aparezca la palabra pérdida. Así es. Entonces, ahí el dinero. Lo otro, André, es la parte de protección. Entonces, a veces nos venden seguros de vida con unos montos que uno dice, aunque sea tenga 10 millones de pesos de monto asegurado o 20 millones, yo no voy a decirte que eso sea malo o bueno, pero hay veces se compran muchos seguros de vida que realmente no, pues si bien puede servir, aguanta para un mes o 2 meses después de que la persona muere, ¿cierto? Debemos tener un seguro exequial donde esté, sí o sí, es lo único claro que nos vamos a morir. Entonces, que esa situación no afecte a nuestras familias. Pero dos, el seguro de vida, ¿qué debe tener? ¿Qué connotación debe tener? El seguro de vida debe tener un valor asegurado donde tú tienes 2 hijos, André. Tú eres, digamos, el sustento de tus hijos. Te voy a poner como ejemplo, no sé si es tu vida real o no, pero digamos, lo voy a poner así, pues, entonces tú necesitas generar tu hijo, no, yo no recuerdo las edades de tus hijos, digamos, tu hijo menor tiene 15 y tu hijo mayor tiene 16. Bueno, digamos, pongámoslos como en ese, no recuerdo bien la... Entonces, ¿cuánto 14, te falta? 15, casi. Ah, bueno, casi, casi. Entonces, Sí. les falta, no sé, tal vez unos 8 años, 9 años para que si tú faltas, ellos puedan ya trabajar y estar y volar, ¿cierto? Entonces, tú debes coger el presupuesto de cuánto te cuesta la universidad o el estudio de ellos, cuánto te cuesta la comida, la vivienda, multiplicarlo por los 12 meses y multiplicarlos por los 8 años. Eso te da un valor asegurado, que si tú faltas hoy, ellos tengan con el soporte económico hasta el momento en que puedan ya volar solitos. Sí. Entonces, ese es un seguro de vida, ese es el valor asegurado ideal. Lo otro es cuando tenemos empresa. André, tú y yo nos asociamos, tú tienes tus hijos, yo tengo mis hijos, las dos solamente sabemos cómo se hace ese negocio, pero yo falto. Entonces, ¿qué hace el seguro? Firmamos algo entre las dos, pues internamente, ese se llama el seguro de socios, donde yo falto, entonces a ti te entregan el dinero y tú con ese dinero le pagas a mis hijos mi participación, los sacas de la empresa, tú sigues con la compañía. ¿Por qué? Porque muchas empresas son muy exitosas, pero cuando muere uno de los socios, que son los fundadores, los hijos tienen muchas iniciativas, pueden ser muy inteligentes, muy brillantes, pero como dicen, el sueño de mi papá no es el mío, el sueño de mi mamá no es el mío, o no saben ni siquiera cómo hacerlo, y son empresas que se vienen abajo. Entonces, una manera de proteger es eso también. Entonces, los seguros de vida tienen esas dos funciones, pues tienen más funciones. Ah, otra función. Muchas personas dicen, es que yo comprar propiedades, rento las propiedades y de eso vivo, y esa es la herencia que le dejo a mis hijos. Cuando una persona fallece, entra dos socios muy fuertes, el gobierno y entran los abogados en los procesos de sucesión. Entonces, un proceso de sucesión y el impuesto de ganancia ocasional te mata económicamente porque tienes que tener un porcentaje muy alto de esas propiedades que te quedaron para hacer el pago de eso. Entonces, un seguro de vida también sirve como protección para ese momento del fallecimiento de la persona, que se cubra el abogado, se cubra pues los pagos de las ganancias ocasionales de las personas que quedan con estos bienes. Ese pedacito no lo sabía, ganancias ocasionales. Como que te ganas una lotería, así como cuando te ganas el baloto, a tal cual, a ti te cobran y los Como abogados por la o sea, asociación. muere el papito, mamita y ganancias ocasionales, lo que ellos dejan de herencia. Vea pues. Aquí y en cualquier parte del mundo, Andrés, te cuento. Ganancias. Santo, santo. Eso no es como tan chévere. Eso no es de Y como las personas no lo ven que así. ojalá que aquí me quede.
No. Aquí me quedan las cuatro casitas, los dos apartamenticos, la finquita, porque entonces también hay que tener un monto grande para decir, sí, yo soy el heredero. Ujú. No, y no te imaginas los conflictos que suceden allí cuando son varios hermanos, entonces el uno tiene dinero y el otro no, el uno quiere vender y el otro no, y entonces no saben cómo porque tienen que pagar, muchas veces están, claro, cuando muere la persona, entonces empiezan el tema de impuestos a quedarse colgado, prediales y eso, entonces poder sanar eso en una herencia es muy complicado, o sea, conozco casos, infinidad de casos así, y entonces allí para eso también sirve un seguro de vida. Entonces uno diría, un seguro de vida se pierde el dinero, no, un seguro de vida nos realmente bien manejado, o sea, por eso es importante nuevamente conocer ese ADN, o sea, no hacer las cosas por hacerlas, realmente con un objetivo claro. Si yo tengo esto, debo protegerlo de esta manera. Si tengo esto, debo hacerlo de esta manera. Si estas son mis metas, debo ahorrar de esta manera e invertir de esta manera. O sea, todo tiene que tener un propósito y un objetivo claro. Tengo gente conocida que han tenido que vender propiedades para poder pagar los impuestos. ¿Y eso qué sentido tiene? Cuando pudo haberse pues solucionado de otra manera. Entonces, imagínate, ganancia ocasional, ahí te cuento. ¿Te me quedaste sin voz o el micrófono se quedó sin audio? ¿Qué sería? Ah, dizque aló, aló. Eh, Ah, terrible, ya. terrible ese pedacito, pero pues sí es la realidad, porque pues los padres por lo menos, nuestros abuelos decían, no importa, yo le dejo esta tierrita porque yo sé que va a cultivar y de ella va a vivir. Ya entiendo por qué se está dando en nuestra cultura, fallece papá, mamá, hay un terreno y simplemente lo dejan así, o sea, venga, a ver cómo nos cuadramos nosotros como hijos y bueno, usted queda de administrador y hágale y si queda alguna ganancia me da porque pues a la hora de la verdad, y he visto muchos casos de esos, pero no entendía por qué no solucionaban rápido vender y eso, porque pues entonces eso es un gasto. Sí, claro, porque no tienen el dinero para pagar la ganancia ocasional y eso. Y pero eso no es todo, o sea, también los pasivos que tienen las personas que están heredando también se heredan. Si tú recibes los activos, también recibes los pasivos. Eh, entonces ahí termina siendo, bueno, debe dinero, pero está este pasivo, pero está este activo, y entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, a veces, pero es que dicen que tener dinero también es un problema, o sea, tener dinero es una maravilla, tener dinero es el ideal porque pues, te permite hacer muchas cosas, pero tener dinero organizado, o sea, eso cuando es una cosita aquí, acá y ni siquiera nadie sabe, ni siquiera la persona dueña sabe qué es lo que tiene, ni cómo lo tiene, ni de la manera adecuada, pues eso sí es, o sea, eso sí se vuelve un problema grande. Entonces, tener dinero es maravilloso, trabajar por ello, por el bienestar, porque el dinero nos permite hacer muchas cosas, ayudar a muchas personas también, no solamente nosotros y el bienestar de nuestra familia, sino ayudarle a muchas personas, pero un dinero bien organizado, una empresa organizada, unas finanzas organizadas, pero no dejar ese, entre comillas, despelote para Sí, los herederos. Uh-huh. Ave María. Bueno, y en ese ADN financiero, ¿ese ADN se puede volver ADN financiero de pareja? O tú como experta, ¿qué nos recomiendas? Más bien que cada uno, cuando hay una relación de pareja, cada uno tenga su expectativa, se puede fusionar dos ADNs, ¿qué se debe mirar? Pues mira, yo me he encontrado de todo. ¿Qué sucede? Las personas, no sé si es cultural aquí en Colombia, latino, no tengo ni idea, pero me decían que su esposo, que su marido, mi amor, no sepa cuánto se gana, pero eso también se lo dicen al hombre, no, que su mujer, su esposa, no tenía cuánto se gana, porque, mejor dicho. Entonces, yo creo que pues eso depende pues también cada pareja. Hablar de dinero es importante en una pareja, pero desde antes, ni siquiera desde que se está casado, ¿no? O se está viviendo juntos, no, desde antes. Entonces, es un tema que es muy vetado. Entonces, pues cuando hay claridad en el tema de dinero, obviamente, pues va a ser mucho más sencillo. Entonces, depende de la pareja. Sería ideal un ADN familiar, independientemente si hay un ADN personal, pero un ADN familiar, pues porque te va a permitir empezar a trabajar en pro de eso y a encontrar ese norte ideal
financieramente. Entonces, porque es que, mira, estamos hablando de educación de hijos, estamos, en el caso de que se tengan hijos, estamos hablando de protección en tema de seguro de vida, estamos hablando de endeudamiento, ahora vamos a hablar del tema tributario, también debemos saber tributariamente dónde estamos parados. Entonces, no es solamente tapar los ojos y decir, es que la reforma y es que voy y protesto, voy y que ni siquiera saben por qué están protestando, pero es saber qué me afecta con lo que tengo, con lo que gano, qué me está afectando o qué me puede ayudar, porque no solamente la reforma es para sacar, hay cosas que pueden servir y que me pueden ayudar para también tener unas finanzas adecuadas. Pero si yo lo hago de manera así como al tanteo, como ahí le prueba, error, prueba, error, prueba, error, pues seguramente van a haber más errores que aciertos. Entonces, también debe haber una conversación financiera en la pareja y pues es que el tema de pareja es complejo, ¿no? El tema de pareja es álgido y en el tema de dinero es un poco más álgido, pero debe haber una comunicación abierta frente a esto. Pues es desde mi punto de vista y mi perspectiva. Entonces, sí, sí, hay que tener, entonces ahí es cuando se divide el ADN personal al ADN familiar, al ADN de pareja, porque todos tienen objetivos diferentes. Ujú. Y ejemplos estamos viendo no solamente a nivel de personas, ejemplos de un mal ADN financiero en nuestros vecinos al lado de Cúcuta y Bucaramanga, mano. Ujú. Eso es, tenemos riqueza, pero pues en un transporte ya se gastemos, gastemos, gastemos. Entonces ahí es un claro ejemplo que la riqueza no es para siempre, no es eterna, si no la sabemos manejar. Entonces eso también Ujú. nos ayuda como a comprender, pero nosotros siempre pensamos que eso le sucede a nuestro vecino, no pensamos de que nos puede suceder a nosotros. No, si yo lo tengo claro, ¿cómo podemos llegar y decir, ojo, tenga cuidado que cuando se le dispare el bombillo amarillo es que ahí hay algo que nos está diciendo, oiga, espere, pare, devuelva y vuelva a hacer el ejercicio? ¿Cómo podemos hacer? Mira, en el caso de los vecinos, te digo que allá había una cultura de inversión, no solamente las personas de muchísimo dinero, sino personas también de clase media, media baja, tenían un nivel de inversión. Igual era un país muy rico, inversiones afuera. Entonces, por eso muchos de los, digamos, hermanos, vecinos que tenemos están en otros países, pues si bien no haciendo lo que hacían, o bueno, también hay unos que están en unas condiciones muy buenas, pero tenían una posibilidad de vivir. Las personas que encontramos que están en condición de calle, que se vinieron sin nada, es porque pues realmente, ¿cómo decirlo que no suene mal? Pero es un país que hace muchos años vienen dándoles muchas cosas de regalo y las personas se acostumbran mucho a recibir y a no hacer mayor cosa. Entonces, eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, son personas que, pues, obviamente hay de todo, ¿no? Pero que estaban acostumbradas y cuando ya vieron que ya realmente no había alimentos, ya no había unas condiciones ni siquiera mínimas para vivir, entonces pues de no tener esas condiciones mínimas para vivir, pues me voy para otro país y pues el más cercano es Colombia, ¿cierto? Entonces, por eso encontramos en la calle con niños, con pues lo que vemos que es muy fuerte, muy fuerte. Pero en su historia ellos sí tenían unas, como financieramente sí pensaban en su futuro y sí tenían sus ahorros. Lastimosamente muchas personas también allí tenían sus ahorros internamente y se perdieron, pero los que realmente se anticiparon y fueron visionarios, ellos eran muy de mercados internacionales y ese dinero lo tenían por fuera y pues son los que están viviendo muy bien, hay gente que está muy bien en otros países, porque hicieron ese ahorro y esa inversión por fuera. Entonces yo creo que uno también debe un poco mirar a no solamente concentrarse en un mismo sitio, que es parte también del ADN, cuánto tengo concentrado en la, independiente de donde yo viva, ¿no? Si yo vivo, no sé, en Estados Unidos, vivo en Colombia, vivo en Chile, vivo en Uruguay, donde yo viva, no debo estar tan concentrado, yo debo tener otras cosas en otros lados que yo no sé cómo se vayan a comportar las cosas, las condiciones propias, las condiciones del gobierno, independientemente de eso, es que yo pueda tener otras alternativas de moverme, de movilizarme y que no vaya a aguantar hambre ni mi familia ni yo. Entonces, bueno, son maneras de ir viendo la vida, pero no creas,
eso le cuesta también mucho a las personas. La gente lo que vea, o sea, si invierte en este marcador, porque ve el marcador, pero si dice uno en otros mercados, dicen, pero ¿qué? ¿Y eso dónde dice? Se me pierde. Creen que un ladrillo les va a generar la seguridad. Entonces, pues es un tema cultural, pero que también es trabajable y que hay que empezarlo a desarrollar también, André. Entonces, recuerda tema tributario, recuerda tema de inversiones, corto, mediano, largo plazo, mirar cómo están los costos de endeudamiento, cómo está nuestra asegurabilidad, si estamos haciendo ese ahorro de largo plazo para la pensión, para la educación de los hijos. O sea, es un todo, Andrés, un todo, es mirar toda la vida desde todos los puntos, mirar en pareja, cuál es mi proyección en pareja, mi norte con esa persona, o definitivamente el norte de cada uno es diferente, pero estamos compartiendo una misma vida, pero viendo para otro lado, que eso me parece fuerte, porque parte de lo que puede unir una pareja y una familia es lo financiero, lo une o lo desune. Entonces, pues, bueno, hay tanto, hay mucha tela por Hay de cortar todo, realmente. hay de todo, hay de todo como en botica. Pero entonces, la enseñanza de este encuentro en finanzas personales, definitivamente el ADN financiero existe así yo no tenga un peso, Uh -huh. existe. De ahí depende que yo tenga 2 pesos o que siga teniendo 0 pollitos. Que tenemos que mirar las inversiones porque aunque es un tema desconocido y es verdad lo que dice nuestra experta, en la universidad le enseñan a uno todo menos cómo comportarse financieramente. Ojo con las tarjetas. Mire, si usted tiene esta rentabilidad, ¿cómo la puede manejar? Jamás. De hecho, efectivamente hay muchos contadores que las empresas que llevan están muy bien, pero en su vida personal están hechas y es insólito porque pues trabajan con eso, pero en su vida personal no pueden encontrar el equilibrio, no lo logran. Entonces, también saber que estamos mirando siempre hacia la Andrea abuelita, la Jimena abuelita, la Pepita abuelita, Jorge abuelito. Entonces, que no se nos convierta esto en que, ay, ahora soy abuelita, ¿ahora qué hago? Uh -huh. Porque ahí ya como que nos dejamos coger el tiempo y que definitivamente sí tenemos que, aunque no sepamos del tema, tenemos que hacer una inversión. Y lo que nos dice nuestra experta, que eso sí no lo sabía, es ser conservadores o es arriesgado, pero si vamos a arriesgar, que sea un dinero que no lo lleve, que si se va a la basura, no lo tengamos en cuenta, o sea, no me hace mella. Entonces, Bueno, no, pero ahí dividamos en dos cosas, André. El tema de especulación con programas que te ofrecen subir el dinero al 100, al 200, eso es una cosa. Y lo otro es las inversiones que tienen los diferentes niveles de riesgo, agresivo, conservador o medio. Entonces, digamos que descartemos el que es, yo invierto y si lo pierdo, pues es como que lo esté botando a la basura. Ese digamos que descartémoslo, yo no lo trabajo, es algo que para mí sale como de mi tema mental y de mi tema de trabajo con las personas. Hablemos del tema de inversiones. Entonces ya el tema de el perfil de riesgo alto es para personas que son muy jóvenes, que pueden invertirse al 100 en acciones, que pueden tener, digamos, cuando dicen invertir en acciones de tecnología porque van a crecer mucho más, entonces la sí, sacaron del estadio porque lo que fue Zoom, Amazon, todo esto subió muchísimo con tema de pandemia. Entonces, pero en instrumentos financieros. Estos yo personalmente, y me van a perdonar y me van a crucificar, no, para mí no son instrumentos financieros, un tema de criptomonedas en cuanto a especulación. No me refiero al tema de pagos, como se están recibiendo, ya el tema de blockchain, que están trabajando, que están sacando emisión de títulos con ese sistema. Bueno, no me refiero a eso, me refiero a la especulación, que se apalancan no sé cuántas veces, 400 veces. No, eso es jugar a la ruleta, jugar al casino, no, o sea, eso no me refiero a las inversiones. Entonces, allí, si tú ya eres un perfil de riesgo alto, tú, Andrea, tienes 25 años, quieres el crecimiento, o sea, porque tienes un tiempo largo en tu vida para poder hacer que crezca ese capital fuertemente sin especular, ¿no? Sino acá.
Entonces, ese es el agresivo. El medio es el que estoy yo parada, que ya soy adulta, contemporánea, pero no viejita, pero no chiquita, y que puedo tener como las dos. O ya cuando estoy en una edad madura, que yo ya tengo un capital conformado, que yo ya no necesito un crecimiento, sí que crezca, pero que me rente, pero que crezca no necesariamente grande, pero No ya necesito estoy, para tanto. sí, yo ya estoy por encima del bien y del mal, como dicen, o sea, yo ya puedo estar fresqueada. Entonces, ahí, entonces yo ya es conservación de capital con un crecimiento pequeño y que me rente y que me permita vivir. Entonces, ahí es donde tú te paras en un perfil conservador. Entonces, eso, pero pues eso te ayuda, un seguimiento, te hace un proceso, un coach, un mentor financiero te puede apoyar en eso, te puede decir, bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu ADN? El presupuesto es básico, importante. El presupuesto es como esa parte que te ayuda a alimentar ese ADN, porque si tú no sabes cuánto te estás gastando, cuánto te estás ganando, cómo están tus cosas, pues no tienes ni idea cómo vas a trasladar la información al ADN. Entonces, primer paso, el presupuesto, saber con qué contamos, saber en qué gastamos, y de ahí empezamos a trasladar a nuestro ADN y saber cómo es nuestra radiografía financiera. Y así de sencillo, si lo que necesitamos es una persona experta que nos ayude, que nos guíe, que nos oriente, que nos acompañe en el proceso, ahí está Jimena Palacio. Jimenita, regálanos tus números de contacto, cómo podemos acceder a un proceso en esta materia. Bueno, pueden entrar a mi página jimenapalacio.com y allí se pueden comunicar conmigo, están los teléfonos de contacto, está mi correo electrónico, y pues como todo lo que se maneja allí, hay un ebook que pueden bajar sin ningún costo, totalmente gratis, cómo salir de las deudas en 3 pasos. Entonces, y empezamos a entrar en ese panorama financiero que a veces nos da dolor de estómago o nos da como eso que decías tú, como que, Eso es pero no, rico. es espectacular, a mí me parece, es una fantasía. De verdad, cuando tú le pierdes el miedo a lo financiero, tú dices, wow, esto es un deleite, pero hay que perderle el miedo. Las personas le tienen miedo al tema financiero, mucho miedo, y es más sencillo de lo que nos podemos imaginar. Obviamente escuchamos, cuando vemos noticias o escuchamos o vemos estos periódicos con unas cosas muy raras que uno dice, pero ¿de qué están hablando acá? Pero cuando tú empiezas a investigar de qué se trata, y ya es familiar el idioma para ti, tú dices, ah, sí, tienes razón, ah, sí, o sea, es algo rico. Piérdele el miedo y vas a darte cuenta lo delicioso que es el tema financiero. Te aseguro que sí. Definitivamente ese es el miedo, el quitarnos de nuestra mente aquellos proverbios que nos dicen las abuelas. ¿Usted qué cree que el dinero crece en los árboles? No, no crece en los árboles, pero esa frasecita nos limita. Entonces, quitemos esa frase y si no podemos solitos, busquemos a nuestra experta Jimena Palacio para hacerlo. Y no, definitivamente sí tenemos que pensar en un futuro para esos abuelitos, esas abuelitas que en todas las generaciones van a existir. Así es, y que es lo que nos espera realmente, pues las estadísticas muestran que vamos a llegar a viejitos, que nos muramos mañana es otra cosa, pero Sí. la mayoría vamos a llegar a viejitos. ¿Cómo vamos a llegar? De la mejor manera, es el ideal, y no dependiendo de que ahí esa parte es bien triste. Un trabajo toda la vida para tener que depender de hijos, nietos, un hermano o algo, y terminar siendo como qué pereza, hay que dejarlo por allá porque no, realmente que trabajemos para eso, para que tengamos calidad de vida también a futuro. Bueno, llegamos a nuestro final del encuentro semanal Finanzas Personales con nuestra experta Jimena Palacio. Jimenita, muchas gracias porque de verdad es un tema que muy poco somos bebés en eso, pero podemos salir adelante pensando en esos abuelitos. Gracias, Jimé, por tu tiempo y nos vemos en otro Finanzas Personales. Gracias, André. Muchos abrazos para ti, muchos saludos a todos, y bueno, que tengan un resto de semana maravilloso y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.